Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. La huelga de transportistas que empezó la semana pasada está dejándose notar ya por toda la geografía española. Proliferan los estantes vacíos en algunos supermercados y muchas fábricas se han visto obligadas a detener su producción porque no les llega materia prima o porque no les llegan componentes para seguir trabajando y produciendo. La patronal ya ha advertido que la situación es grave y que puede tornarse insostenible en los próximos días si no se llega a un acuerdo que ponga fin a la huelga. Piden una intervención urgente por parte del gobierno que se ha sentado a negociar con los transportistas, pero no con los que están haciendo la huelga, y les ha ofrecido para que depongan su actitud un plan de 500 millones de euros en ayudas para bonificar el gasóleo profesional. Bien, ese plan a los transportistas con los que se ha reunido, por supuesto a los otros tampoco, pero a esos no les convence. Son muchas las empresas que están empezando a acusar desabastecimiento en sus almacenes, algunas de alimentación muy conocidas como Danone, Heineken, Calvo, Cuétara, Puleva, Inditex o los supermercados Lidl. En fin, que la lista es bastante larga. Algo similar sucede en el sector del automóvil, al que no le llegan las piezas, o en el de la construcción, que no recibe materiales, lo que puede ocasionar pues que se detengan las obras la próxima semana. La industria siderúrgica también atraviesa dificultades. Algunas plantas han tenido que detener la producción, generando así un nuevo cuello de botella en el tejido industrial. El gobierno, entre tanto, que ignoró primero a los transportistas y luego les acusó de saboteadores y boicoteadores de extrema derecha, asegura que el desabastecimiento es puntual, al tiempo que pide solidaridad a los huelguistas. A esto se suma el empeoramiento de la crisis energética y el creciente malestar por los elevados precios del combustible y de la electricidad. Para colmo de males, el Ejecutivo no reconoce a la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, que es la entidad convocante de estas protestas, como interlocutor válido, y por ahora solo acepta negociar con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa las principales asociaciones de este sector. Los huelguistas, de cualquier modo, siguen sumando apoyos. Este lunes, 3 asociaciones de transportistas del Comité Nacional del Transporte por Carretera se sumaron a las movilizaciones. Previamente ya habían hecho lo mismo la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Los pescadores llevan sin faenar desde el viernes pasado y estamos ya a jueves, y estiman que un 70% de la flota nacional está amarrada en puerto. Los últimos en sumarse a las movilizaciones han sido los taxistas, los conductores de vehículos de alquiler, las ambulancias y los autobuses de transporte no regular, que han convocado una manifestación este domingo en Madrid para protestar contra los elevados precios de los carburantes. En fin, que como vemos todo se le está poniendo en contra a Pedro Sánchez. El precio de la luz, el de la gasolina, la crisis de suministros, la inflación galopante, incluso se le está poniendo en contra el nerviosismo palpable de sus socios de gobierno, también de los socios de investidura, que temen contagiarse de esta ola de descrédito y descontento y pagarlo en unas elecciones que cada vez se ven más cercanas. A Pedro Sánchez se le ha puesto todo en contra en muy poco tiempo, en cuestión de unas pocas semanas. Ni siquiera él, que es dado al triunfalismo, a la propaganda y a las jugadas en corto, en esto último es maestro porque va engañando a todo el mundo y todos, lo más curioso, es que se dejan engañar. Pues bien, y con todo eso junto, puede con tanta desdicha en tan poco tiempo. Ha sido todo tan rápido que en Moncloa no les ha dado tiempo a articular una respuesta para que los terminales mediáticos del gobierno, que son unos cuantos, especialmente en la televisión, administren a su audiencia un bálsamo para que entiendan por qué todo está saliendo mal. Son cosas distintas, muy heterogéneas, y por lo tanto pues no les ha dado tiempo a construir un relato que exima al gobierno de todos los males. Con la pandemia lo tenían algo más fácil porque solo era un asunto. En cuestión de un par de semanas ya se habían reorganizado, pero es que aquí son varios. Tampoco cabía el recurso a la temporalidad. A esto va a durar 4 días y después volveremos a la normalidad. Y
os habréis olvidado todos de ello. La inflación no es temporal. Temporal llevan diciendo que es desde hace un año, pero vamos, ya de temporalidad tiene poca. La inflación llevamos con ella desde el año pasado. Yo hice el primer programa sobre inflación, os lo comentaba el otro día, en el mes de febrero de 2021. Así que ha llovido y bastante, especialmente la última semana, con el tema este de la inflación. No es el precio de la electricidad tampoco solo, que empezó a crecer el año pasado, en el mes de julio. En otoño se puso ya en la estratosfera directamente, el megavatio crece sin parar y es cuando baja un poquito de precio, pues nos conformamos ya con algo que hace 3 años nos hubiera parecido directamente enloquecido. Así que no es solo una cosa, son muchísimas que van entrando por un lado, por el otro. Lo último ha sido lo de los transportistas. Es una crisis multiorgánica, si podríamos llamarlo, que el gobierno trata de buscar excusas, que en eso es maestro consumado, que si el gas, que si el anticiclón, que si Putin. Las coartadas se le van acabando y con ellas se le va acabando también el tiempo, que hoy por hoy es su principal enemigo. Tiempo es lo que no tiene ahora mismo el gobierno para responder, especialmente con lo de la huelga de los transportistas. El país se enfrenta, y está ya, de hecho en ello, en una crisis de suministros en los primeros compases a causa de una huelga de transportistas un tanto inoportuna porque ha llegado coincidiendo con la guerra en Ucrania, con problemas ya que había de precios en la gasolina, que estaba muy cara, lo mismo con la electricidad, pero que esto no ha hecho más que agravarla. Ha obligado a cerrar muchas fábricas a las que no les llegan los componentes, no les llegan las materias primas y que está golpeando también al comercio minorista, donde empiezan a abundar los estantes vacíos. No es que estén los supermercados vacíos, ni muchísimo menos, pero sí se ve que hay menos cantidad y sobre todo menos variedad. Y esto hay que buscar la causa directamente en la huelga de transportistas. Hace cosa de un mes, poco menos de un mes, 3 semanas, cuando empezó la guerra en Ucrania, empezó a escasear, por ejemplo, el aceite de girasol, que se importa, por lo menos el girasol se importa en buena medida de Ucrania, y eso era razonable y había una causa-efecto muy directa. Ahora, que falten otro tipo de productos, pues ya no es tan normal, ya eso no se puede culpar a Putin o a Ucrania. Bien, la logística es compleja, no es una de las ciencias más complicadas que hay, mucho más de lo que desde el gobierno se imaginaban. De hecho, piensan que todo es tan sencillo como crear una ley, como hacer un decreto, como decir alguna simpleza en una rueda de prensa o en una tertulia en televisión. A ver, tampoco debemos extrañarnos, no le podemos pedir peras al olmo. El gobierno está formado por políticos profesionales y por activistas. La mayor parte de ellos no ha trabajado nunca en el sector privado, no hay más que ir mirando un currículum tras otro, y es sorprendente la desconexión que tienen con la economía real, con la España real, vamos, con la que se levanta por la mañana y se pone a trabajar enfrentándose al mercado con esa misma España que ha tenido que ir haciéndose una carrera poco a poco, que empezó siendo muy joven, que hemos todos tenido que realizar entrevistas de trabajo, nos hemos quedado desempleados en alguna ocasión, hemos tenido que buscar otro trabajo en el que nos pagaban algo menos, tratar mediante esfuerzo y méritos de ganar algo más, en fin, lo que viene siendo una carrera profesional normal y corriente. Bien, pues la mayor parte de los miembros del gobierno no saben lo que es eso. Desconocen además cómo funciona la economía, no hay empresarios entre ellos, ni gente que haya tenido una empresa, tampoco hay autónomos, y la cantidad de interacciones que son necesarias todos los días para que el país funcione las desconocen por completo. Bueno, la cantidad de interacciones que son necesarias no ya para que el país funcione, que ahí estaríamos hablando de miles de millones, no, para que algo tan simple como que un simple supermercado esté bien abastecido. Es necesario mucha gente y mucho trabajo y un montón de decisiones. Caray, para que un brick de leche llegue al supermercado, hace falta que funcionen muchas cosas por detrás, que nosotros cuando llegamos al supermercado tomamos el brick de leche, lo metemos en el carro y ya está, y lo pagamos en la caja. Hace falta que la leche se ordeñe, que se procese. Tendríamos que irnos mucho antes, que la vaca se críe y se alimente, pero bueno, vamos a ponernos en el origen de ese litro de leche. Hay que ordeñar a la vaca, hay que procesar esa leche, hay que envasarla, hay que transportarla a centros de distribución, y de ahí pues que se haga lo propio a los supermercados. Y estoy comprimiendo mucho
compactando mucho la cadena, que seguramente sea más larga. Bien, cada uno de esos pasos implica transporte, entre medias. Empleo el ejemplo de la leche, que es sencillo, pero me vale cualquier otro producto. El primero, el que más cerca tengáis ahora mismo, miradlo fijamente y hasta que ha llegado a vuestras manos ha hecho un recorrido bastante largo, muchas veces de miles de kilómetros. Si nos vamos a la industria del automóvil, por ejemplo, que en España es muy importante, es el principal producto de exportación del país, la cadena de producción es aún más larga, porque fabricar un automóvil pues incorpora muchos más componentes que un litro de leche, ¿no? Es mucho más complicada. Si el transporte se para, se detiene esa cadena y los suministros quedan interrumpidos. No hay más. Quizá no se note en un día, quizá no se note en 2, en una semana incluso, porque el sistema funciona con cierta inercia. Pero a la vuelta de unos días, de 2 semanas, la cadena termina por detenerse y con ello todo el sistema. Bien, eso es lo que está sucediendo ahora ante la estupefacción de un gobierno que primero no lo vio venir. Simplemente no supuso en ningún momento que podría haber huelgas o manifestaciones, creyéndose que porque tiene controlados y bien financiados a los sindicatos mayoritarios, decir que son mayoritarios es por el nombre, no porque tengan muchos afiliados. La afiliación sindical en España es minúscula. Es difícil encontrar a alguien que esté afiliado a un sindicato, a UGT o a comisiones obreras, a los grandes, vamos, quiero decir. Creyendo que porque tenía a lo que se denominan eufemísticamente como agentes sociales, los tenía comiendo de la mano, no iba a pasar nada. Pero es que hay vida más allá de estos dos sindicatos. Pero primero no lo vio venir, ni lo advirtió. Después lo negó. Sí, bueno, unos radicales, unos exaltados que dicen que van a hacer cosas pero luego no las harán. Luego más tarde, cuando ya estaba la huelga convocada y en marcha, acusó a los huelguistas de ser agitadores de ultraderecha y de estar perpetrando un boicot contra el propio gobierno y contra la economía española. Y al final ha tenido que sentarse no con todos, sino con una parte de esos transportistas, curiosamente con los que no están en huelga, para dilatar el asunto con la idea de salirse con la suya sin hacer demasiadas concesiones. Bien, el resultado es que tenemos al gobierno en estado de parálisis, dando palos de ciego un día sí y al otro también, diciendo por la mañana una cosa, la contraria por la noche, para desdecirse al día siguiente. Es todo un espectáculo que además no ayuda demasiado a seguir la información, porque lo que vale a las 10 de la mañana ha dejado de valer a las 4 de la tarde, y a las 12 de la mañana del día siguiente pues ya se les ha ocurrido una cosa nueva. El gobierno de coalición, por lo demás, compuesto por PSOE y Podemos, es a día de hoy una jaula de grillos. Ni siquiera ya pueden establecerse bandos, que puedas decir, están en un lado los del PSOE formando un grupo, un bloque, y por otro lado tenemos los de Podemos formando otro bloque. No, ojalá fuese tan sencillo como eso. No hay ni siquiera, no podemos hablar ni siquiera de familias. Cada uno casi a título individual está haciendo la guerra por su cuenta, buscando sobrevivir a cualquier coste, y que todo lo que está sucediendo a lo largo de estos días no les pase factura también a título individual en las próximas elecciones. Y elecciones habrá. Las generales no sabemos cuándo serán. Si espera hasta el final de la legislatura, serán dentro de año y medio, para el otoño de 2023, y si no espera, pues las convocará antes. Pero es que las elecciones municipales y regionales son dentro de un año. Serán en el mes de mayo del año 2023. Vamos, que esas sí que no se pueden mover. Bien, pues volviendo sobre el origen, que según el gobierno es el responsable de todos sus males, que es la guerra de Ucrania, que hoy se cumple un mes, hoy 24 de marzo, de que empezó. Bien, a pesar de que hace ya un mes que Putin invadió Ucrania, y que se sabía que a la vuelta de 3-4 semanas iban a empezar a sentirse de verdad los efectos de esa invasión. Estas cosas también funcionan con inercia. La invasión de Ucrania ha puesto al mundo entero patas arriba. Bien, pues ha pasado un mes y el gobierno no ha sido capaz de aplicar una sola medida en firme que palíe las consecuencias de este desastre. Proponer ha propuesto muchas, esa es la verdad. Desde el punto de vista de las proposiciones, de las propuestas, no podemos quejarnos, van variando, son varias al día, o por lo menos varias por semana. La mayor parte de ellas se trata simplemente de globos sonda destinados a tantear a la opinión pública. Lo suelta por la mañana generalmente la cadena SER, que es la cadena de radio más cercana al gobierno, a veces alguno de sus periódicos afines, y por la tarde ya están modulando para ver cómo lo reciben esencialmente las redes sociales. Viven pegados a las redes sociales. Esto sucede no solo con el PSOE, sino con todos los políticos.
realmente se creen que España es Twitter o España es Facebook, sobre todo Twitter, porque como ellos se pasan la vida allí, le echan la vida allí, pues creen que la opinión de eso es lo que realmente siente el país. Por eso no se terminaron de enterar de lo que estaba sucediendo entre los transportistas, que no pueden estar todo el día en Twitter, claro, si es que lo están. Tienen que estar conduciendo el camión y haciendo sus recogidas y sus entregas. Entre tanto, las estanterías de los supermercados se están vaciando. La industria y las empresas detienen o ralentizan la producción por falta de suministros o porque les llegan a cuentagotas. ¿Sánchez qué hace? Sánchez espera y calla. Nada más, las dos cosas. Ambas se le dan muy bien, ¿eh? Espera a que amaine el temporal, algo que en el pasado le dio, hay que reconocérselo, muy buen resultado. Quiere aplicar a esto su manual de resistencia, aquel libro que publicó hace unos años que le habían escrito. Cree que si aguanta el tirón, todo volverá a la normalidad de forma natural, casi milagrosa. Y entonces ya, después de esto, pues se podrá poner la medalla, como ya hizo en el primer año de la pandemia. Recordemos aquellos aplausos que le daban sus propios ministros al entrar en el Palacio de la Moncloa, que se encargaron de transmitirlos, ¿por dónde? Pues por las redes sociales, que es su medio de comunicación favorito. Buscará el aplauso de sus ministros y de todos los afines y recordará que gracias a él hemos salido de esta tormenta mejor de lo que entramos en ella. Pero para que la operación le salga, no le basta solo con esperar, también debe callar. En esto de callar de manera selectiva es un maestro y lo sabe hacer cuando tiene que hacerlo. Lo que hace Pedro Sánchez, y tenemos ya histórico como para poder opinar sobre este tema, no es como cuando llegó, ahora sí que lleva el hombre ya los suficientes años al frente de la Moncloa como para que nos haya ido dejando miguitas y sepamos por dónde va a ir, ¿no? Lo que hace es dejar que hablen otros y sean otros los que se equivoquen y los que se lleven la bronca de la opinión pública. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que hizo durante la pandemia. Le sobran los Fernando Simones dispuestos a inmolarse por él, tanto dentro del gobierno, donde la fuente de poder, no olvidemos, es el propio Pedro Sánchez y están dispuestos a cualquier cosa por él, como en los medios de comunicación afines. No, están dispuestos a desgastarse lo que haga falta con tal de satisfacer al inquilino de la Moncloa. Una vez más, como hizo ya durante la pandemia, ha buscado la salvación fuera, en la Unión Europea. Esto era algo previsible desde el principio. Cuando ve que hay algún problema en casa, acude a Bruselas o a otras capitales europeas a pedir dinero, esencialmente, y a darse un baño de fotografías. Ya que no le aplauden en casa, él procura mantenerse lejos, lo más lejos posible de las ruedas de prensa, lo más lejos posible de las entrevistas, siempre y cuando no sean masajes, y por supuesto lo más lejos posible de la calle, porque cada vez que sale a la calle le abuchean. En las últimas semanas ha hecho una gira retransmitida a todo color, en alta definición, que digo, en 4K, por televisión española, por varias capitales de Europa. Ha estado en Roma, ha estado en París, ha estado en Bruselas, no sé, quizá me dejé alguna, pero vamos, ha hecho esta gira para que le autoricen a desligar el precio del gas natural del de la electricidad, pero la idea todavía no se la han comprado. Es posible que en Bruselas, donde ya sabemos cómo operan, terminen dando a la guerra de Ucrania una salida parecida a la de la pandemia. Es perfectamente posible, es bastante probable, de hecho. Es decir, endeudarse en nombre de todos, mutualizar deuda, otra vez una gran cantidad de deuda, para ayudar a los países más perjudicados. Ahí es donde Pedro Sánchez espera trincar algo, diciendo que lo está pasando fatal, que le han hecho huelgas, que la luz está por las nubes y que necesita dinero a fondo perdido, con créditos blandos. Vamos, un nuevo plan Next Generation, pero aplicado esta vez a la guerra de Ucrania. Claro, con la pandemia podía ir llorando de una manera muy efectiva. Hemos sido el país más castigado junto con Italia y además un país turístico, que tenemos que tener cerrados los hoteles, no van a venir los turistas, necesitamos que nos ayudéis. Bien, pero es que en este tema de la guerra de Ucrania España no pinta mucho. Está muy lejos de la zona de conflicto. Somos el país más alejado de Ucrania, de toda Europa. Bueno, es Portugal y después nosotros. Y luego tampoco es que España sea un gran comprador de gas ruso, lo traemos de Argelia, de otros países del mundo, pero no es precisamente la economía española una economía muy dependiente de la de Rusia. Si Alemania estuviese en nuestra situación, no habría tantos problemas. Digo Alemania, como digo Polonia u otros países del este de Europa. Bien, esto en el gobierno lo saben o por lo menos lo intuyen. Por eso piden
que les dejen desacoplar el precio del gas de la electricidad y llevarse algo a cambio. En esto del gas se ha producido uno de los sinsentidos tan propios de este gobierno. Los alemanes dependen del gas ruso que les llega por el gasoducto, por el Nord Stream 1 y por otros, ¿no? Bien, no pueden prescindir de él, ya que el país carece de plantas de regasificación en la costa. Han ido cerrando sus centrales nucleares, tienen que quemar gas para generar electricidad, bueno, y para calentarse, ya no estamos en invierno, pero en Alemania os garantizo que todavía hace mucho frío y necesitan tener encendidas las calefacciones. Y el carbón no lo quieren quemar o no lo querían quemar porque produce o genera mucho más CO2 que el gas. Bien, que estaban atados por ahí. Bien, como España tiene 6 de esas plantas de regasificación repartidas por toda su costa, es el país europeo que más tiene, una posibilidad que contempló la Comisión Europea en el pasado, estoy hablando de hace años, esto es de 2019, fue mejorar la interconexión gasística de la península con el continente, cofinanciando un nuevo gasoducto, el MidCat, un gasoducto más grande que atraviesa el Pirineo catalán. Actualmente España y Francia están conectadas por el Pirineo navarro, pero es un gasoducto mucho más pequeño, tiene mucha menos capacidad. Bien, esto permitiría inyectar gas al continente desde España, que un barco gasero, metanero, llegase de Estados Unidos o de Qatar, desembarcase ese gas, qué sé yo, en Bilbao, por ejemplo, y a través de la red española de gas, pues fuese hasta los Pirineos y ahí cruzase hasta Francia y de ahí a Alemania o a donde tuviese que ir. Esta era la idea, una idea bastante buena, sobre todo para los que operan el gas en España. Pero en aquel entonces el gobierno solo tenía ojos para su agenda ecológica y para el tema medioambiental y la descarbonización, etc. Prohibió de hecho por ley la extracción de hidrocarburos en territorio nacional y se negó a construir ese gasoducto. En España no hay petróleo, no hay muy poquito, pero sí hay reservas de gas que están probadas, pero aunque viviésemos encima de la mayor bolsa de gas del mundo, no podríamos extraerla por ley. Bien, pues ahora el gobierno lo quiere, a pesar de que en aquel entonces se negó a construirlo. Ahora el gobierno lo quiere y culpa a la Comisión de no pagarlo en su integridad. Esto es lo último, ojo, porque unos días antes se había opuesto al gasoducto proponiendo otro distinto que lleve hidrógeno verde hasta Francia. Un hidrógeno verde que aún no existe y que pasará muchos años antes de que vea la luz, si es que la ve. Este tipo de palos de ciego de los que os hablaba antes. Bien, pues con la agenda medioambiental hecha trizas por la realpolitik putinesca, el presidente del gobierno se ha encargado de complicarse aún más las cosas tensando las relaciones con Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas, y también tensando las relaciones dentro de su propio gobierno. Esto lo hablamos con más calma este lunes. Hice un programa, si no lo habéis escuchado os invito a hacerlo, con Jesús Pérez Triana. Bien, Argelia es un país que rivaliza con Marruecos en el norte de África desde la independencia de ambos países allá por los años 50 y 60. Bueno, no tienen ni siquiera relaciones diplomáticas. Más rivalidad no se me ocurre. Bien, pues Argelia se ha molestado con el inexplicable volantazo que Sánchez ha dado respecto a la cuestión del Sáhara. Argelia interrumpió en noviembre el suministro del gasoducto Magreb-Europa porque pasa por Marruecos. Quería castigar a Marruecos, a pesar de que luego ya entra en España vía el estrecho de Gibraltar. Bien, pues tuvo que ir el ministro de Exteriores, Argel, para asegurarse que el otro gasoducto, del Medgas, supliese en la medida de lo posible el aporte del anterior. Bien, de nada que ha servido aquella gestión. No solo no podremos enviar gas al resto del continente, sino que es posible que no haya ni siquiera gas para nosotros y las cosas se tuercen todavía más. Vamos, que es una gente que aborrece el gas natural porque su combustión genera CO2, pero al mismo tiempo lo necesita. Los problemas con el gas, muchos de ellos provocados por el propio gobierno, como acabamos de ver, palidecen al lado de lo que se ha ido gestando en las carreteras. Los transportistas están teniendo éxito con la huelga que convocaron hace más de una semana, algo que ni siquiera, como decía al principio, vieron venir. Primero los menospreciaron, luego les insultaron y más tarde trataron de dividirles, ofreciendo una limosna a una de las patronales del transporte con la que se dignaron a reunirse, justo la que no había convocado la huelga. La limosna son 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo profesional, pero no ha colado, claro, porque pretendían acabar con una huelga sin convocar siquiera a los convocantes de la misma, que es la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, de la que os hablaba antes. Pero esto ha ocasionado que otras patronales se sumen a los paros.
Parecía imposible hacerlo peor, pero es que el gobierno lo ha conseguido. La situación puede, con todo siendo ya mala, puede empeorar sustancialmente. Una de las ideas que han propuesto es cargar el muerto a las eléctricas y a las petroleras, vamos, que sean ellas las que paguen la carestía con un nuevo impuesto. Algo que, como es lógico, repercutirán en las facturas. No terminan de entender que todos los impuestos terminan pagándolos los consumidores de forma directa o indirecta y no hay que darle muchas más vueltas. Lo que no contemplan de ninguna de las maneras es reducirlos, como están haciendo en toda Europa. El IVA de la luz, por ejemplo, lo rebajaron el año pasado y no quieren ir por ese camino porque erosiona los ingresos del Estado y compromete la política de gasto expansivo que consagran los últimos presupuestos, que se hicieron, eran pues como chuparse un dedo y ponerlo al aire. Más o menos creo que la cosa va a ir por ahí. Esos presupuestos son ya puro papel mojado. Claro, sin dinero no se pueden clientelizar votantes, algo que es prioritario. Con un nuevo ciclo electoral a las puertas. En un año se celebrarán, como os decía antes, autonómicas y municipales, y en cualquier momento se podrían convocar generales. El panorama le pinta muy negro a este hombre. A los que transportan mercancías se van a sumar los que hacen lo propio con los viajeros. Estos últimos se manifestarán este domingo en Madrid. El pasado domingo lo hicieron los agricultores y los ganaderos, que consiguieron reunir a más de 100.000 personas en el Paseo de la Castellana. Tras ellos vienen los pescadores, que no faenan desde la semana pasada porque el precio del combustible es tan alto que hacerse a la mar sale más caro que dejar el barco amarrado en puerto. Vamos, que en unos días, por utilizar la parábola bíblica, en España no habrá ni panes ni peces. El gobierno puede seguir a lo suyo, cargando todas las culpas sobre Putin, como hizo la semana pasada en el Congreso, o sobre la ultraderecha, como hace a todas horas en todos los medios de comunicación. Pero el hecho irrebatible es que o sucede un milagro o tendrá muy difícil salir de esta. El tiempo corre en su contra, hay varias vías de agua y la cubierta está inundada. Es posible que siga confiando ciegamente en la Unión Europea para que descienda sobre el escenario como un deus ex machina que le saca del apuro en el último momento. Quizá no suceda. En Bruselas también le han tomado la medida y eso poco a poco va empezando a advertirlo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Garicoitz, que es de Hernani, un pueblo que está cerca de San Sebastián, que es la capital de todas las cosas buenas de este mundo, y que nos habla de la huelga de transportistas, más concretamente de lo que el gobierno está llamando a los transportistas. Y lo que quería comentar era, bueno, más que comentar, quería dar un ejemplo en respuesta al audio que ha mandado un contraescucha en la contracrónica de hoy. El audio hablaba sobre el etiquetado o la colectivización que se le está dando a la manifestación de los camioneros en esta crisis de transporte, calificándolos a todos, absolutamente a todos, sin conocer personalmente ni a uno solo de los individuos que están manifestándose como colectivo, como gente de extrema derecha. Bueno, yo tengo en Hernani, tengo una pyme, tengo un pequeño negocio de hostelería. Y si algo tiene un bar de un pueblo pues como Hernani, que son 20.000 habitantes más o menos, es que es un escaparate social. Conoces a gente de todo tipo. Y obviamente conozco a camioneros. Tengo exactamente 8 clientes que yo sepa, habrá alguno más que no sé en qué trabaja, porque al final no conoces absolutamente a todos tus clientes, pero bueno, hay 8 exclusivos que sí que conozco y que son camioneros. Si conoces Hernani, o el que conozca Hernani, si no ya lo comento aquí, es un pueblo donde en general la gente oscila a nivel político al lado izquierdo nacionalista vasco del espectro de la política española. Y estos camioneros que conozco son de esa orientación política, son nacionalistas vascos. Los conozco bien, hemos hablado, no sé exactamente a qué partido votan, no sé si votan al PNV o a Bildu, no tengo idea, pero bueno, oscilan hacia ese lado. Y a mí personalmente, bueno, no te voy a decir que me hace gracia porque la situación no me hace gracia, pero es que sí que cuando oigo por parte del gobierno o por los medios de comunicación afines al gobierno, cuando califican absolutamente a todos los individuos que se están manifestando como de colectivo de extrema derecha, es que hacen el ridículo, Quiero decir, calará en ciertas personas, se lo creerán de verdad,
Pero en mi caso, que veo que varios de los que están manifestándose, que conozco personalmente y que sé qué orientación política tienen, los estén catalogando de extrema derecha o votantes de Vox o del PP, me es indiferente, me entra la risa porque el ridículo que están haciendo es magnánimo, es enorme, es descomunal. Y quería poner este ejemplo, ¿no? La pregunta sobre si pone la izquierda etiquetas a la gente para colectivizar es retórica porque todos sabemos la respuesta y es que sí lo hace. Pero quería explicar este ejemplo porque este ejemplo es irrefutable. Así que nada más. Muchísimas gracias por tu trabajo y enhorabuena a toda la comunidad que nos unimos alrededor de tu trabajo porque es una maravilla, es una gozada. Disfruto muchísimo tanto de tu trabajo como de los audios y de las dudas y las preguntas que mandan los contraescuchas. Así que gracias por hacer esta comunidad. Un saludo. Mira, Garicoitz, en España hay algo así como 500.000 de camioneros. Unos son autónomos, otros asalariados, unos llevan muchos años en el Tajo y han ganado algo de dinero, otros son principiantes y claro, para ellos todos son gastos. Unos viven en la ciudad, otros en el campo, unos viven en Guipúzcoa, otros en Gran Canaria. Los hay que escuchan a Beethoven en el camión, otros se ponen a Iron Maiden y supongo que los más jóvenes pues llevarán reggaetón a toda pastilla. Los hay futboleros, los hay aficionados a la petanca y hasta contraescuchas. Vamos, que aquí ha entrado alguno. Vamos, que es una comunidad muy grande y por lo tanto muy heterogénea, no hay otra. Hay de todo. Los habrá que voten al PSOE, al PP, a Vox y a los nacionalistas o a Podemos. Los habrá también que no voten porque no les gusta ninguno. Derivar una categoría política de una profesión es muy arriesgado, pero últimamente lo hace mucho el gobierno. Es algo tan sectario que repugna a cualquier persona normal. Todo el que proteste contra él se lleva el consabido epíteto de ultraderechista. Yo la verdad es que también conozco a algún camionero, claro, y efectivamente es él y su circunstancia, ni sus gustos, ni sus opiniones políticas las determina su profesión. Pero claro, eso no les vale. Tienen que ir a simplificarlo todo y a poner el calificativo. Y ya sabemos cuál es ese calificativo. Bien, seguimos con Andrés de Colombia que nos trae el tema de Ucrania. Quiero hacer un comentario con respecto a la situación actual con el frente ucraniano, por decirlo de esa manera. Bueno, yo tengo una hipótesis que suena un poco loca, pero puede ocurrir dentro de las posibilidades del conflicto ruso-ucraniano. Putin está en una encrucijada muy grave y muy grande, porque puede Ucrania representar su Afganistán versión 2.0. Como pues todo el mundo se está dando cuenta, tanto a nivel de expertos militares como a nivel de la gente que comenta en redes, se está viendo ya un desgaste muy notable del ejército ruso. En varias partes, incluso en Mariupol, donde supuestamente ellos tienen sitiada la ciudad y ya en una conquista casi del 100%, se está viendo que los rusos tienen pérdidas demasiado grandes. Hay un resultado, una cifra que las dio un diario pro-Kremlin y que incluso elaboraron, donde las bajas rusas llegan a los 10.000. Esos 10.000, eso no se había hecho en todo Afganistán durante la invasión soviética de los años 80. Entonces, eso muestra la gravedad de la situación y ahora un ejército que pelea desmoralizado comete muchos errores. Una victoria ucraniana es peligroso. ¿Por qué? Porque una victoria ucraniana implicaría que Vladimir Putin eche mano de las armas nucleares. ¿Por qué? Porque hay que ver la retrospectiva histórica. Remitámonos a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, cuando desembarcan en Iwo Jima, en la isla de Iwo Jima en el 45, ellos creían, los americanos, que el paso por la isla de Iwo Jima iba a ser corto, que iba a ser una cuestión de semanas y que no iba a ser y que las pérdidas iban a ser muy pocas. Pero resulta que no. La toma de Iwo Jima fue muy sangrienta, muy dura. Le propuso muchas bajas a los americanos. Ellos tuvieron unas bajas muy grandes en muy poco tiempo. Cada centímetro, cada metro de esa isla, los japoneses la pelearon
a sangre y fuego y con fanatismo absoluto. Y eso implicó una pérdida o un desgaste demasiado grande para las fuerzas americanas. Entonces, cuando los americanos hacen la estimación de la invasión a Japón, del desembarco en Japón, ellos dicen, si en Iwo Jima nosotros tuvimos esas pérdidas tan grandes, en Japón necesitaríamos por lo menos 1 millón de hombres y asumiendo los costos de pérdidas que se pueden tener, tanto a nivel de las bajas o de las bajas militares americanas como de las pérdidas civiles japoneses. Entonces, si ese ejemplo lo trasladamos al presente, es muy probable de que ese mismo escenario puede estar ocurriendo en Ucrania. Como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, los americanos para rendir a Japón tuvieron que lanzar 2 bombas nucleares, porque sabían de que si tomaban Iwo Jima por tierra, Japón, la isla de Japón por tierra iba a ser muy costoso. Y esa misma situación puede ocurrir en Ucrania. Si, por ejemplo, el ejército ucraniano pasa de una guerra de guerrillas o una guerra de resistencia a una guerra de movimientos, donde ya unidades militares ucranianas empiecen a hacer ataques a la retaguardia, ataques a la logística o incluso hacer incursiones en territorio ruso o bielorruso, Putin, como se dice, en un ataque de orgullo, incluso sustentado en una política o una doctrina de disuasión nuclear que ellos la tienen, puede decir nosotros podemos usar una bomba nuclear. Entonces, al usar una bomba nuclear en Ucrania sería fatal. Y eso puede ocurrir. O sea, es increíble lo que estoy diciendo. No estoy de acuerdo con la guerra, ni mucho menos, ni tampoco voy a sentar posición a favor de X o Y. eh, pero una situación así sí puede ocurrir y es grave. Eh, es como se dice el dicho, es mejor el menos malo. Sí, o sea, un cálculo previsible sería que, por ejemplo, los rusos ya tomen partes de Ucrania y se sienten a negociar. Que pase lo opuesto, que sean derrotados, humillados y ya cuando al verse Putin humillado tenga que él usar un recurso nuclear. Esperemos que eso no pase, pero eso hace parte de las posibilidades. Un saludo. Pues mira, Andrés, una victoria ucraniana significará que Putin no ha conseguido apoderarse de su país. Eso es lo deseable, aunque probablemente no consigan resistir la pisonadora rusa. Si consiguen detenerla y le infligen una derrota a Putin que le obliga a retirarse, la idea es que el propio sistema que Putin ha parido en Rusia le termine sacrificando. Del posible uso de armas nucleares hablé ayer más tiempo en una contra de estos que hago por la calle, lo hice paseando por Madrid y sinceramente no creo que Putin se arriesgue a emplear armas nucleares. A ver, esto supondría la destrucción de Rusia. Si lo hace, y lo hace, como comentas tú, hacia Ucrania exclusivamente, es decir, que detona 2 o 3 bombas o una sola en Ucrania, bien, eso podría ser una posibilidad, pero tendría un problema serio con el resto del mundo. Piensa que no se han tirado bombas nucleares desde el 45 y se tiraron solo 2 al final de la Segunda Guerra Mundial. El arma nuclear, como decía ayer en A la Contra, es un arma psicológica, no tanto un arma militar. Solo lo emplearía en el caso de que fuese atacado directamente por la OTAN. Esa es la doctrina rusa. No gratuitamente contra un país al que está ya devastando y que ha invadido. Bien, vamos ahora con Florentino, que nos trae otro de los temas de la semana, el del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Hola, buenos días, Fernando, y a todos los contraescuchas. Estaba escuchando el programa que has hecho el otro día de la rendición del Sáhara, ¿vale? El que hiciste con Jesús Pérez Triana, ¿vale? El analista de defensa. La verdad que muy buen análisis también, por cierto, buen programa, como todos los que haces. Y me había venido a la cabeza que quizás el gesto este de Pedro Sánchez de mandar una carta reconociendo el Sáhara Occidental como una provincia más de Marruecos, quizás sea un gesto más bien de cara hacia Estados Unidos y la OTAN para ver de que no tiene nada que ver con sus socios de gobierno, con Podemos, para desmarcarse, digamos, de las líneas que tiene con Podemos y así poderle dar una silla, digamos, o un puesto de beneficio en cuestiones a nivel internacional, porque ya estamos viendo que no le están llamando
en cumbres de la OTAN, en cumbres cuando se reúnen los principales países para hablar con Estados Unidos de manera bilateral, como Francia o Inglaterra o Alemania, que sí que van. Y por hacer un gesto de cara a desmarcarse de estos socios suyos de Podemos, que como para Estados Unidos y para muchos países liberales no son trigo limpio, por su acercamiento con dictaduras como la de Venezuela, Irán, etcétera. Entonces quizás vayan por ahí los tiros, pregunto. No sé qué es lo que piensas tú. Igual puede ir por ahí. Venga, un saludo a todos y buenos días. Y enhorabuena por los programas que haces. Hasta luego. Pues sí, Florentino, es una posibilidad. A mí, desde luego, no se me ocurre otra. Lo único que gana con esto es agradar a Estados Unidos. Donald Trump cambió de postura respecto al Sáhara en 2020 y Joe Biden la ha mantenido. Quizá quiera mostrar a la OTAN y a los propios Estados Unidos que es un tipo de fiar. Pero claro, no termina de entender el motivo por el que desconfían de él. Mientras tenga comunistas en el gobierno, no van a contar con él para nada. Temen, con toda la razón del mundo, además, que cualquier información sensible que le faciliten termine en manos de Nicolás Maduro y de ahí pase a Putin en cuestión de segundos. Yo, desde luego, no le facilitaría ningún tipo de información, habida cuenta de lo infiltrado que está ya el gobierno de gente muy cercana al régimen bolivariano. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del rearme europeo. El rearme europeo, tras las amargas experiencias de 2 guerras mundiales, se debe mirar con todas las precauciones, puesto que pese a que en la Unión Europea hay intereses comunes, los distintos intereses nacionales no siempre van alineados, para muestra el Reino Unido. Y cuando se alinean, no lo hacen estratégicamente, sino al pairo de las coyunturas políticas de múltiples países que van eligiendo gobiernos sensatos o no, para muestra España, que han de ir ratificando las líneas maestras. Un ejército sin un mando inequívocamente único y sin una unidad de criterio en su razón de ser es un gasto enorme, generador de disensiones y una herramienta quizá útil como defensa, pero probablemente inoperante como proyección de las relaciones internacionales. Los riesgos de un rearme europeo derivan de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia, y no verlos, reconocerlos y prevenirlos puede ser un error tan grosero como el pacifismo buenista de las últimas décadas. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, día 24, así que me despido de vosotros. Hasta mañana.